Bien, entonces Aló. empezamos así. Marcela, te estamos escuchando, sí. Ah, sí, sí, qué pena que se me había como ido la señal también. Te estamos escuchando, pero lo que sí no te vemos. Bueno, entonces, no sé, Brandon, si nos podés como que poner a nosotros, enfocarnos a nosotros y empezamos un poco con las preguntas que teníamos. Y lo que me gustaría entonces empezar, obviamente, es con que se presenten, digan un poco qué cargo tienen y de qué municipio son. A ver si empezamos, por favor, Julián. Estás muteado. Brandon. Bueno, Rocío, vos no estás muteado. Hola, buenos Entonces, días. bueno, bien, ahí. Hola, Julián. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Julián Gómez Escárraga. Yo soy servidor público del municipio de Pradera, actualmente en carrera administrativa. Hago parte mejor del equipo de la Secretaría de Integración Social y hasta el año 2021 o 2022 fui coordinador del equipo Coincide en lo local acá en el municipio de Pradera. Muchas gracias, Julián. Brandon, también María Julieta, necesitas sacarle el micrófono y ponerla. Rocío, cuéntame un poco quién eres. Muy buenos días para todos y todas. Mi No, nombre tenés es razón. Rocío del Pilar Domínguez. Soy actualmente contratista del municipio de Florida Valle. Tuve la oportunidad de ser coordinadora del plan FOINCIDE en la plaza de mercado. Ese fue el proyecto que nosotros adelantamos. Actualmente estoy, como les dije anteriormente, como contratista en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Y pues llevo en la administración cerca de 20 años laborando ahí. Muchas gracias, Rocío. Muchas Perdón, gracias. Julieta no, Julieta viene en otro momento, en un seminario más adelante, me confundí. Marcela, cuéntame cortito de quién sos, preséntate para el grupo. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Restrepo Restrepo. Yo soy administradora ambiental. En el momento hago parte del equipo Coincide para la implementación de la segunda etapa y durante los años 2021 y 2022 acompañé el proceso de Coincide en el Distrito Especial de Turbo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a hacer así, empezamos con que ustedes cuentan muy cortito, un poquitito sobre la experiencia que ustedes vivieron, tenemos una presentación y después tenemos unas preguntas. Yo sugiero también, como que yo tengo preguntas ya preparadas, pero sugiero que si ustedes que están escuchando tienen como que alguna pregunta, les surge una idea o algo que quieren pedirles, lo ponen en el chat y yo después entonces se las paso la pregunta también a las y los que están exponiendo su experiencia. Bien. Vamos a ver si me deja hacer esto. Súper. Estamos empezando entonces con Florida, la plaza de mercado. ¿Nos quieres contar un poquitito, Rocío? Sí, Lucía, nosotros, digamos, el equipo territorial FOINCIDE decidió trabajar este proyecto que lo denominamos hacer de la plaza de mercado un lugar bello y agradable, porque se detectó allí un problema, tenía un aspecto demasiado sucio, había invasión del espacio público. Se decidió con el equipo, teniendo en cuenta que teníamos 3 proyectos, y por ese entonces se estaba adelantando también un proyecto de infraestructura, digamos así, porque se estaba adecuando una pavimentación alrededor de la plaza de mercado. Entonces quisimos como sumarle a esa intervención estructural, pues la parte de hacer de la plaza de mercado un lugar bello y agradable. Alrededor de la plaza había muchos vendedores y el problema era que los que quedaban al interior se quejaban porque sus ventas pues no eran las mejores, precisamente porque la gente compraba los de afuera y el estar ellos afuera no permitía que la ciudadanía ingresara a la plaza de mercado. Nosotros titulamos el proyecto o el plan FOINCIDE hacer de la plaza un lugar bello y agradable. Entonces fuimos hasta ellos, hasta los usuarios de la plaza de mercado para preguntarles
ellos cómo podrían hacer, cuáles serían las acciones para hacer de que la plaza de mercado fuera un lugar bello y agradable. Y ellos mismos plantearon las acciones. Nosotros en nuestro imaginario teníamos otra idea, ¿sí? Van a pedir techo, van a pedir infraestructura, pero resulta que era mucho más simple y más realizable. Ellos dijeron que estuviera limpia, que fuera segura. Ese tipo de cosas nos hizo a nosotros pues cambiar el imaginario y hacer lo que ellos habían dicho. Fue una experiencia muy grata porque nosotros salimos de la administración para hacer la convocatoria y fuimos voz a voz entregando una invitación a todas las personas que tienen que ver con la plaza de mercado. Nosotros teníamos un grupo meta que ya previamente lo habíamos establecido y con esas personas de la administración salimos al encuentro de la ciudadanía. Qué bueno, Rocío, muchas gracias. Y un poco la entrega de resultados, ¿cómo se hizo para la plaza de mercados? Se hicieron, dentro de la línea del tiempo hubo una serie de reuniones. Debo decir que nosotros, el espacio que habilitamos para esas reuniones fue dentro de la plaza de mercado. Entonces esto nos permitió que participaran los que hacen parte de ese gremio y también hicimos que hubiera un transporte para que la gente de la zona rural se acercara también allí. Entonces, todos los que participaron, todas las personas que se hicieron voluntarias del proyecto, a ellos convocamos posteriormente para entregarle los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Todos los datos que teníamos. ¿Cuántas mujeres participaron? ¿Cuántos fueron hombres? ¿Cuántos fueron mujeres? También hubo juventud porque hubo un colegio que se acercó también al espacio de participación. Entonces, entregarle todos los resultados a ellos fue muy fructífero. Les entregamos a ellos cómo cuidar, cada cuánto debían hacer el aseo en la plaza de mercado, porque la gente estaba feliz, que hace muchísimos años no había una intervención como la que se hizo allí en la plaza de mercado. Todo lo consultamos los colores con que íbamos a pintar las columnas, se lavaron los techos. Fue una cosa muy hermosa porque cuando estuvimos ahí en ese espacio, pues es compartir con la comunidad, aprender de ellos, porque muchas veces creemos que nosotros, que ese intercambio de saberes también nos ayuda a nosotros a alimentarnos. Como servidores públicos. Entonces nosotros entregamos todos los resultados, ellos también dieron unas ideas para la seguridad de la plaza de mercado. Fue todo un ejercicio y después en las carteleras de la oficina de la administración de la plaza de mercado dejamos fijado como esos cronogramas de aseo, las ideas de seguridad. Eso fue lo que hicimos. A través de una reunión, devolverle a la gente los resultados. Gracias, Rocío, muchas gracias. También hago un comentario también que hasta el nombre del mercado se hizo también de manera participativa. Pienso que es algo destacado porque la plaza llevaba 50 años, es una plaza de más de 50 años de existencia y no contaba con un nombre. Entonces se hizo a través de esa innovación, porque para nosotros todo fue aprender haciendo, como nos enseña la metodología. Y dentro de todas las capacitaciones que recibimos, vino un experto en enseñarnos cómo salir a buscar la respuesta de la ciudadanía. Es así como nosotros hacemos esos dispositivos y salimos no solamente a la plaza de mercado a preguntarle por los nombres, ¿sí? Inicialmente se hizo el trabajo grupal con la gente que llegó ahí al espacio, 128 personas. Y trabajo grupal, cada quien expuso su nombre. Y bueno, finalmente, por votación, ganó la gran cosecha. Entonces, no solamente nos quedamos en la plaza de mercado, sino que se colocaron dispositivos en los supermercados del municipio, fuimos al hospital, fuimos a muchas partes para que la gente tuviera la oportunidad de votar. Y también dentro de la alcaldía, ¿no? Que los funcionarios eran los primeros que sabían qué era lo que íbamos a realizar en la plaza de mercado. Entonces ellos también tuvieron la oportunidad de
de participar en lo del nombre. Muy bien, muy bueno, muy buen nombre además, La Gran Cosita. Sí. Gracias. Pradera, el parque, Villa Marina, Julián, ¿cómo fue esta experiencia que hicieron en Pradera? Julián, te perdimos. Ahí. Hola, buenos días. Bueno, sí, Bueno, en el municipio de Pradera, el equipo local de la segunda fase, por llamarlo así, porque inicialmente en el 2016 hizo un ejercicio de diálogo sobre el parque principal del municipio. Ya en esta segunda fase, donde estuve yo también participando, trabajamos acerca del parque de Villamarina. Este es un espacio que, digamos, existía para la comunidad, pero estaba muy deteriorado y era un espacio poco usado. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver en las imágenes, producto del ejercicio de diálogo ciudadano que hicimos con los grupos Meta, principalmente personas que casi nunca participan de los espacios que convoca la alcaldía, se llegaron a unos, digamos, a unos consensos, o quizás ellos nos contaron mejor qué era lo que querían para el parque. Decir que fue una discusión bastante amplia escoger el sector, teniendo en cuenta que este problema de espacios deportivos y recreativos en mal estado se presenta en otros sectores, determinamos que fuera este sector, uno, porque ahí convergen varios barrios, y son barrios donde la mayoría de población que vive, según los datos que pudimos recolectar, son personas en su mayoría madres, cabeza de hogar, y además víctimas del conflicto también. Entonces, por eso decidimos como equipo local del municipio de Pradera escoger este sector. En este ejercicio se planteó, pues nos pensamos qué actividad realizar que fuera atractiva para que la gente participara y precisamente para que participaran aquellos que casi nunca participan. En esa medida nosotros acá decidimos hacer un picnic. En ese picnic, además porque teníamos el espacio en el mismo parque que pensábamos intervenir, se hizo una actividad de bingo comunitario. Pues acá en el Valle, el bingo, yo creo que en muchas partes del país, el bingo se convierte como en un elemento unificador quizás de la comunidad. Y eso nos permitió poder recolectar la participación en su gran mayoría de mujeres, mujeres cabeza de hogar. Y un elemento diferenciador que pienso yo que ayudó mucho este ejercicio del diálogo fue pensarnos actividades para niños y niñas, porque fue una cosa que aprendimos acá. Casi siempre en los espacios de participación se piensa en actividades para los adultos y muy pocas veces teníamos en cuenta a los niños y las niñas. Entonces este vínculo nos permitió que participaran las madres, los padres también, en menor cantidad, pero participaron, y que participaran los niños y las niñas. A través de actividades de pintucaritas, ahí tuvimos articulación con la Policía Nacional, y ellos a través de pintucaritas recogieron también muchas de las cosas que los niños querían. Otro elemento diferenciador de este proceso de diálogo en Pradera fue que nos tocó pensarnos muy bien qué preguntar, porque ustedes ya se imaginan donde nosotros le digamos a la gente qué quieren para el parque, pues seguramente las personas nos habían salido con muchas solicitudes que quizás la alcaldía no había estado en capacidad de responder. Entonces, con las herramientas de la metodología que nos formó Coincide, pudimos hacer una discusión amplia sobre qué preguntar, cómo preguntar y cómo de alguna manera darle un alcance a esas preguntas sin desbordar esas respuestas o la capacidad institucional de darle respuesta a esas solicitudes. Entonces, en esa medida nosotros usamos unos tableros en los cuales las personas podían colocar, por ejemplo, qué le gusta y qué no le gusta del parque, a través de unos bots donde podían opinar. Y para favorecer la documentación del proceso, nosotros lo separamos por colores, por edades y por género. Queríamos saber qué pensaban los niños y qué pensaban los hombres adultos. También qué pensaban las niñas y qué pensaban las mujeres adultas. También usamos como, digamos, pretexto para que les entregáramos las tablas del bingo, las personas debían contestarnos unas preguntas iniciales. Cuando las personas contestaban esas preguntas iniciales para ingresar al bingo, se les entregaban los cartones. ¿Todo esto para qué? Era para favorecer que las personas participaran
y dieran su opinión, y no que el bingo fuera una distracción que impidiera quizás recoger la mayoría de información. En esas tablas, nosotros para limitar quizás o para no desbordar la capacidad institucional, le colocábamos en dibujos, en gráficos, unas opciones. Las personas podían seleccionar si en el parque querían hacer ejercicios en grupo, si querían tener juegos infantiles, si querían tener o practicar deportes individuales. La gente podía escoger máximo tres opciones de las que nosotros les planteábamos. Cuando contestaban eso, ellos podían ingresar al bingo y les entregábamos las tablitas del bingo, ¿de acuerdo? Dentro del bingo, ya en el ejercicio, con un animador, con música, bueno, todo lo que conlleva un bingo, el que ganó, el que, bueno, el que casi lo gana, los premios, también tenemos unos premios para quienes logran hacer el bingo. En medio de ese ejercicio, también se le consultaba a la gente, a los niños, niñas, mujeres y hombres, sobre las temáticas del sector, sobre los problemas del sector. Y todo eso, pues, fue luego recopilado, sistematizado, y tuvimos un resultado. Yo quiero compartirles uno de los resultados que más nos llamó la atención y fue lo que nos dijeron las niñas que participaron. Uno creería que a las niñas les gustaba mucho la cancha, el polideportivo, pero nos dijeron que no les gustaba. ¿Por qué? Porque lo usaban solo los hombres. Y las niñas se sentían quizás vulnerables cuando jugaban fútbol, cuando iban los hombres grandes, ellas mismas lo expresaban así. Y nos solicitaron, digamos, uno de los aprendizajes quizá, era que ellas querían juegos infantiles para poder usarlos ellos, porque la cancha principalmente la usaban los niños y los hombres a jugar otras cosas, sin querer decir pues que ya no podían jugar fútbol, pero se sentían de alguna manera vulneradas porque los hombres juegan más fuerte, bueno. Claro. Y en esa medida, uno de los resultados del proceso de diálogo fue que se instalaron unos juegos infantiles, creo que ahí en las fotos los pueden ver, y esa fue una solicitud que hicieron las niñas del sector. Por supuesto, los niños, los hombres y las mujeres también solicitaron que le hiciéramos una adecuación de la cancha, porque estaba muy deteriorada en su encerramiento, no estaba bien pintada. Entonces, ese fue el ejercicio de diálogo en pradera, con unos elementos diferenciadores, porque si bien lo han dicho ustedes, no hay una receta mágica para hacer diálogos, pero sí hay unos elementos que nos ayudan a hacer un diálogo quizás mejor o que nos obtengamos mejores resultados. Y le da voz además a personas que tradicionalmente no tienen esa voz. Y eso creo que el ejemplo este muestra muy bien. Qué bueno, muchas gracias, Julián. Marcela, tu experiencia en Turbo también fue súper interesante. ¿Quieres compartir un poco? A ver, Brandon tiene el micrófono muteado. Bien ahí, Marcela. Bueno, buenos días. Buenos días. Como dijo Lucía, el proceso en Turbo se denominó Guardianes del Mangle. Primero, pues como contextualizar un poquito, Guardianes del Mangle se desarrolló en un sector del distrito portuario de Turbo, en Antioquia, en un sector conocido como el barrio Pescador. Este barrio es un asentamiento informal producto del desplazamiento por la violencia, sufrido por la masacre de Cacarica en el Chocó. Entonces, luego de la masacre de Cacarica en el Chocó, estos pescadores se vinieron a Turbo y invadieron un espacio cerca a la playa localizado sobre el manglar. Es una invasión que lleva aproximadamente 40 años y que su principal fuente de economía, pues es, como ya lo dije, justamente la pesca. En el sector, entonces, por las condiciones del barrio, de marginalidad y demás, se presentaba un inconveniente con el manejo inadecuado de los residuos sólidos, al punto de que se dijera coloquialmente que el pescador vivía sobre un mar de basura. Entonces, pues la administración tenía como ese reto de cómo acercarse a ellos, cómo mejorar las condiciones del manejo de residuos sólidos
allí cómo hacer que se diera la disposición adecuada, y para eso se inició un proceso de diálogo ciudadano. La actividad de diálogo ciudadano tuvo una preparación por parte de la administración en la que con las personas de la comunidad se conforma un equipo que se denomina Guardianes del Mangle precisamente, y se empieza a hacer todo un tema de sensibilización frente al manejo de residuos sólidos y de conocer la realidad y de conocer las problemáticas allí. Y para el ejercicio de diálogo ciudadano entonces se propone una actividad que se denominó Cambiatón. Esa Cambiatón consistía, pues, una época de diciembre, comunidad muy vulnerable. Lo que hizo la administración fue recoger prendas y accesorios de segunda mano y hacer una cambiatón en el barrio Pescador. Entonces, ¿cómo funcionaba? Las personas durante un tiempo recogieron material reciclable dentro de sus casas y dentro de su sector, y el día de la cambiatón lo entregaban, y dependiendo de la cantidad, pues entonces tenían unas fichas para entrar y reclamar, bien fuera una prenda de vestir, un accesorio, una prenda, un accesorio para niños, en fin, de lo que hubiera. Y para eso, pues entonces respondían las preguntas como estamos viendo en la fotografía. Se obtuvieron los resultados de este diálogo ciudadano, fue un éxito desbordado completamente. Se obtuvieron los resultados y hubo dos escenarios de devolución de resultados. El primero fue con la comunidad, y para eso se plantearon actividades como cinemas locales, donde también la entrada a los cinemas era aprovechar material, y hubo otro espacio institucional con todos los actores que tenían que ver con la prestación del servicio de aseo en el sector, porque en el diálogo ciudadano nos dimos cuenta, uno, que el carro o la empresa prestadora no estaba llegando. Entonces si no llegaba el carro, pues la gente no sacaba sus residuos, y dos, que había que trabajar bastante. Entonces se convocó a la mesa ambiental municipal, y en la mesa ambiental municipal se presentaron los resultados, y con las ideas de la comunidad se montó ya la estrategia de implementación, que la estrategia de implementación partió desde lo institucional de ponerse de acuerdo con la empresa prestadora del servicio unos puntos de recolección de residuos en el barrio. Hay algo que decía ahorita Julián, y es que hay unos grupos que son muy importantes. En este caso el grupo más importante fueron los niños, porque los niños eran los que tenían muy clara qué hacer. Entonces se planeó desde FOINCIDE una estrategia con ellos, y fue de unos álbumes. Ellos identificaban el manglar como su riqueza natural más importante, se identificaron con ellos las especies que querían volver a ver en el manglar, y se hizo algo que fue un álbum. Entonces lo que se hizo fue que los niños en la mañana, cuando iban para el colegio, en los días determinados, llevaban los residuos hasta el punto de encuentro, y una vez estaban en el punto de encuentro, se les entregaban las fichitas para el álbum, y se volvió toda una dinámica de llevar los residuos hasta el punto, y se generó una cultura de aprovechamiento, logrando en 3 meses aproximadamente que estuvimos, aprovechamiento cerca de 24 toneladas de material reciclable que no fueron a dar al manglar. Y con los álbumes pues se cogió el hábito de que los niños llevan los residuos hasta el punto de recolección. Ese es a grosso modo el resumen de Guardianes del Mangle en el Pescador. Muchas gracias, Marcela. Además me parece súper interesante cómo ustedes también pudieron diferenciar las actividades dependiendo del grupo meta también, haciendo para involucrar a los niños, generar nuevas actividades. Bueno, voy a dejar de compartir acá, así las veo, y pensaba, tengo unas preguntas. Les pido también a los participantes, si tienen preguntas en el chat, que por favor las pongan, así podemos abrir un poco. Pero a mí me interesa, Julián, vos hablaste un poco de la sistematización, y quisiera como que mi pregunta sería, ¿crees que el hecho de ya cuando planificaron cómo iban a hacer el diálogo, sistematizar el diálogo desde el principio, crees que tuvo un efecto después en el análisis y en la información que lograron tener? Y bueno, entonces Brandon te tiene que desmutear. Si quieres, yo tengo el micrófono abierto. Bueno, pues algo que es muy importante es por el tipo de comunidad del barrio del Pescador, pues aquí tenemos un porcentaje muy alto de población que no sabe leer,
que no sabe escribir. Entonces, desde la planeación de la actividad, se pensó cómo hacer para que la gente participara y se ideó una estrategia de stickers, de caritas, que al momento de sistematizar, pues se volvió relativamente fácil porque era simplemente contar y llevar a una matriz de Excel. Entonces, creo que eso fue muy importante, que se hizo muy ágil y se pensó muy bien desde antes de la actividad cómo era que se iba a sistematizar. Claro, muchas gracias, Marcela. Rocío, bueno, y Julián, un poco tu experiencia de la sistematización en Pradera, también como que lo mencionaste, que en un momento no solo querían saber cómo pensaban los niños, sino cómo pensaban los adultos, y lo diferenciaron con colores y con formas. Brandon, tienes que desmutear a Julián. Ok, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, pues como lo decía la compañera, yo creo que si algo aprendimos de este ejercicio con Coincide es a planear y a planear bien, diría yo, porque incluso nos tocó pensarnos desde el primer inicio el proceso de sistematización y en esa medida teníamos que pensarnos herramientas útiles que entre la actividad nos facilitaran el ejercicio de sistematizar la información para permitir un mejor análisis, ¿no? Y en nuestro caso, como tú lo mencionabas, sí hicimos una separación por colores, por edades y por género. Queríamos tener muy claro, diferenciar de alguna manera lo que pensaban, como lo decía ahorita, niños, niñas, hombres y mujeres, teniendo también en cuenta el tipo de intervención que vamos a hacer, ¿no? Pues quizá para la señora o para el adulto es distinto lo que quiere hacer en el parque que lo que quiere hacer el niño. Entonces, eso nos permitió tomar mejores decisiones o quizás pensarnos mejor la intervención. Entonces, en esa medida, sistematizar es muy importante, además, porque era una de las falencias que identificamos, es que se hace un proceso de diálogo, pero no nos quedan ni los aprendizajes ni las dificultades sistematizadas. Entonces, llega un nuevo equipo, llegan unas nuevas personas, o quizá otros de la administración se animan a hacer participación y les toca casi que empezar de cero. Ya si tenemos un proceso sistematizado, podemos revisar, analizar, discutir lo que ya pasó en un ejercicio y pues tomar los correctivos que sean necesarios o adoptar lo que haya salido bien. Muchas gracias, Julián. Veo que llegó Tatiana López. Si quieres, Brandon, la puedes poner como en ahí. Sé que tiene problemas de conexión. Estamos como, hoy no es el día de conexión. Hoy estamos todos un poco desconectados. Pero bienvenida, Tatiana. Rocío ya compartió un poco lo del mercado y la gran cosecha, como se llama. Y quería, porque Rocío también mencionó, y lo puedo mucho en este diálogo. Quería como saber un poco qué tipo de aprendizaje sentís, Rocío, que se llevó la administración pública. Y Tatiana capaz que puede completar ahí después. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Vale. Pues aprendieron tanto que hoy entienden que el diálogo no es una reunión cualquiera. Yo pienso que hoy cuando ellos hablan de un diálogo o cuando en Florida se habla de un diálogo ciudadano, todos los funcionarios saben que no es una reunión de pan y café, que es una reunión que está diseñada, que se va a trabajar con fichas, que se va a construir, que se va a consultar, que se va a preguntar, que la gente va a trabajar en mesas. Entonces pensaría yo que hoy el cambio es que ellos saben que el diálogo no es una reunión cualquiera. Y hoy pensaría que en Florida, es más, creo que hoy tenemos una otra necesidad en Florida y es que pues todo se volvió un diálogo, ¿sí? Todos quieren dialogar, todos quieren llegar a un ejercicio de diálogo pensado, bien convocado y diseñado. El tema es que pues ahora todo se volvió diálogo. Entonces, y pensaría que pues que hay que seguir enseñando más, hay que seguir dejando capacidades instaladas porque pues los diálogos tienen que tener buenos resultados, si no terminamos otra vez, diría yo, viciando a la comunidad de diálogos, diálogos y diálogos solo porque se llaman diálogos. Entonces pensaría que pues aprendizajes, muchos, ellos hoy, los funcionarios hoy cuando hablan de un diálogo buscan qué rol les corresponde. Antes uno hablaba de, no, vamos a dialogar con la comunidad
se volvió una reunión normal, eran los convidados de piedra, los funcionarios tenían que ir a llenar la reunión por si de pronto no llegaban, o por si de pronto no llegaba la comunidad. Hoy no, hoy ellos van a la reunión de diálogo y dicen qué va a hacer, dónde me toca, con apoyo. Sí, distorsiona. No se te escucha, Lucía. No, perdón, sí, ahora Brando me puso el ruido de nuevo. El problema es que tengo las preguntas en el teléfono, entonces le quiero mandar un mensaje a Brando. Pero bien, Rocío, sí, Tatiana, te cortaste un poco en el medio. Rocío, por favor, complementa. Solo quiero resaltar algo que dijo Tatiana que me parece interesante, que fue lo que dijo Liz, y capaz que vos también podés verificar, a ver si interpreté la respuesta de Tatiana bien, que la confianza no se genera haciendo solo un diálogo. Puedes hacer un diálogo buenísimo, pero lo que se está generando y lo que lograron en Florida es que la confianza se generó mediante también la repetición de hacer los buenos diálogos, tanto que la comunidad ya se espera que el diálogo también funcione, sea de buena calidad y de buena manera, que eso también genera una confianza a la administración. ¿Lo interpreté correctamente? Sí, lo que dijo Tatiana es cierto, la gente siempre está pensando en qué momento vamos a, digamos, a socializar algún proyecto, pero que también se escucha a la comunidad qué es lo que quiere de ese proyecto. Algo que quería de pronto complementar a lo que dijo Tatiana es que algo que nosotros hicimos dentro de la administración fue replicar la capacitación que nosotros recibimos de FOINCIDE, de todo el equipo de Bogotá, Suecia. Lo que hicimos es que cada que teníamos una sesión, veníamos y la replicábamos con 1 o 2 participantes por dependencia. Esto hizo que se conformara un equipo ampliado. Entonces, no solamente el equipo territorial, digamos que éramos 7 personas, hablan de lo que es diálogo y participación ciudadana, sino que en cada una de las dependencias se hizo eco de esta metodología, y por eso esto ha tenido tanto fruto dentro de la administración municipal y en el municipio de Florida, valga la redundancia. Eso me parece súper interesante, Rocío, lo que levantas, que el hecho de que no se trata solo de que la administración haga y uno pone la responsabilidad sobre los ciudadanos de saber hacer participación, sino que también es la administración que tiene que saber cómo gestionar todo un proceso de diálogo, cómo institucionalizarlo. Quiero también hacerles recordar que nosotros estamos grabando todas estas sesiones. Está la comunidad de WhatsApp, tienen muchísimo material que también pueden distribuir dentro de sus propias alcaldías para justo hacer lo que hicieron en Florida, que es diseminar las herramientas y fortalecer el equipo dentro de la administración. Me parece súper, súper interesante. Bueno, y eso fueron las cosas positivas. ¿Cuáles han sido los errores? ¿Qué errores hicieron? ¿De qué errores aprendieron? ¿Qué dijeron? Dios mío, ¿cómo pudimos hacer esto? Nunca más vamos a hacer esto de nuevo. A ver, Julián, ¿tenés alguna experiencia de ese tipo dentro de la administración? Bueno, pues yo creo que quizá un reto o una cosa por mejorar es, precisamente lo mencionaba ahorita Tatiana y creo que Rocío también, ese tema de construir confianza no es fácil y no es sencillo. Entonces recuerdo que cuando estábamos haciendo los acercamientos pues con los sectores, encontramos mucha resistencia con los miembros de la Junta de Acción Comunal del sector, porque tenían ya, digamos, valga la redundancia, unas resistencias creadas con la alcaldía municipal. Entonces todo lo que le pedía a la alcaldía municipal pues era una cosa como que ellos no querían. Y un aprendizaje quizá y un reto que tenemos con ellos es hacerles entender también a ellos que no solamente ellos pueden participar, porque en parte fue la molestia, ¿no? Como por qué no nos tuvieron en cuenta, como por qué nosotros no, como por qué nosotros no éramos los protagonistas, nos decían en cierta manera. Y se les dio a entender, se les explicó que es que precisamente este diálogo quería de alguna manera encontrar a aquellos que casi nunca participan. Entonces, que digamos que fue un reto, ¿no? Porque hacerle entender al presidente que lleva yo no sé cuántos años haciendo un liderazgo, por supuesto que reconocemos, pero hacerle entender que él ya había participado suficientemente, que necesitábamos llegar a otras personas para que él no se sintiera quizás afectado y que no lo tomara como si la alcaldía con la que él no tiene buenas relaciones lo quería desconocer.
Digamos que eso fue más que una dificultad, fue un aprendizaje también, porque ustedes nos enseñaron muchos elementos, como dice uno, saberle llegar a la gente, ¿no? Para que ellos entendieran el por qué ellos quizá en ese diálogo no eran los más protagonistas, eran participantes importantes, pero queríamos tomar la voz de aquellos que casi nunca participaban. Ese fue uno. Y lo otro, pues digamos que una experiencia por contarles fue que nosotros hicimos un picnic, ¿no? Al aire abierto, en un lugar con paz, una zona verde muy bonita. Y resulta que ese día ha caído tremendo aguacero. Wow. Afortunadamente, y dentro de la planeación que hicimos con ustedes, teníamos el plan B, ¿no? Ya hemos hablado con la iglesia tiene allí una capilla bastante amplia, y cuando empezaron a caer las primeras gotas, nos tocó pues pasarnos inmediatamente para allá, pero eso, más que una dificultad, se convirtió, digamos, en una lección aprendida, y es que siempre en estos ejercicios también tenemos que tener el plan B o el plan C, porque todo nos va a salir como lo pensamos en primera medida. Afortunadamente lo logramos sacar adelante. Muy bien, súper interesante. Y me parece importante también resaltar eso de que de hacer diálogo ciudadano ni significa que esta va a ser la única nueva manera, sino que es un complemento a todas las funciones ya establecidas que tiene la alcaldía, y eso también como que incluye la relación de los consejos. Me parece súper buena reflexión lo que hiciste, Julián, y muy importante. Rocío. De pronto, con la experiencia de Julián, me recuerda que nosotros teníamos en la Plaza de Mercado una asociación de Plaza de Mercado, y cuando nosotros llegamos al espacio de participación, ya teníamos toda la logística, y llegaron ellos a decir, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer aquí? Y cuando ellos habían sido invitados también, y era porque siempre estaban enseñados que con ellos era que se trataban los asuntos de la Plaza de Mercado. Y fue dialogar, recuerdo mucho que nos enseñaron dentro de esta metodología tantos tips, y dice, estén preparados siempre para el ruido, porque se va a generar ruido en aquellos que siempre han tenido esa representación en la comunidad, y invítenlos a tomar un tinto. Entonces, es así como diseñamos un espacio solamente para la asociación, y ellos nos dijeron, pero es que solo podemos a las 6 de la mañana. Y nosotros dijimos, listo, a las 6 de la mañana. Cuando ellos llegaron al espacio que nosotros creamos para ellos, para que no se sintieran pues excluidos del ejercicio, ellos llegaron al Consejo Municipal, y nosotros habíamos llegado desde las 5 de la mañana, porque nos enseñaron dentro de todos los elementos a hacer el alistamiento, y cuando llegaron estaba todo súper organizado, y fue un ejercicio muy enriquecedor, y terminaron incluyéndose en el proyecto. Entonces fue muy increíble. Y que viene desde la montaña, que es el que trae los productos, fue muy lindo. Para mí era maravilloso escuchar, y fue la experiencia de muchos compañeros del equipo ampliado, escuchar a la señora que vende el cilantro, al señor que vende la cebolla, que viene del campo, y era escucharlos, y nos transmitía esos saberes y ese amor por lo que ellos hacen ahí en la Plaza de Mercado, que yo pienso que eso nos enamoró tanto del proyecto como tal en la Plaza de Mercado, y pues de la metodología FOINCIDE. Qué lindo. Gracias, Rocío. Bueno, tengo una última pregunta que quisiera como que todos contesten bien rapidito, y después le voy a pedir a Marcela, yo pongo la presentación porque Marcela también, como dijo, ha trabajado también en esta última fase del proyecto junto con 7 municipios, y una de las preguntas que surgieron, no solo una, sino que muchos participantes en la sesión anterior creo que fue, o antes de eso no me acuerdo muy bien, pero se hablaba de cómo se hace participación distinta. Y Marcela entonces tiene como que alguna presentación en donde cuenta de algunas metodologías simples, fáciles, que se pueden hacer de manera distinta. Y también hay antes de mi pregunta, hay algunas preguntas en el chat. Una es, que capaz que esto va para Marcela, que podría contestar, ¿cuál es el estado actual de los espacios intervenidos? ¿Y cómo es la apropiación actual de la ciudadanía con respecto a la intervención? ¿Cómo está hoy en día en el proyecto que
Que, por Bueno, ejemplo, vos trabajaste, Marcela. en Guardianes, sí. Pues yo tengo la fortuna de vivir en el Urabá, entonces establecí además una relación muy estrecha con los guardianes. El proyecto estuvo acompañando pues la implementación y hace poco estuve conversando con la secretaria de Agricultura. El proyecto logró que los guardianes del mangle se apropiaran del manejo de residuos en su sector y logró convertir este asunto en un tema incluso comercial. Hoy hay una organización muy fuerte encargada del aprovechamiento de todo el material en el barrio El Pescador 1 y 2. Entonces, el proceso sigue y una de los factores que llevó a que esto pase es que la administración, mediante el diálogo ciudadano, permitió que la comunidad se apropiara de su problemática, les enseñó cómo con el diálogo ciudadano podían encontrar la solución y los acompañó. Hoy con mucho orgullo digo que Guardianes camina solo, ya es un proceso netamente comunitario donde siempre pues su inicio va a ser el diálogo ciudadano. Entonces, para que esto perdure en el tiempo es necesario que se apersonen, que la comunidad o que en este caso la comunidad se apersone de su proceso y que la administración en ningún momento imponga. El éxito de Guardianes del Mangle fue un proceso donde la administración acompañó, pero realmente fue la comunidad la que manifestó cómo solucionar la problemática. Muchas gracias, Marcelo. Y en realidad da un poco a pauta a mi pregunta que yo quería que todos contesten como que con dos sugerencias o dos recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para todas las personas que están escuchando acá, que de alguna manera sienten esto podría estar bueno? ¿Qué se deben llevar? A ver si empezamos, Rocío, dos recomendaciones por parte de ti para todos los que están escuchando. Recomendación, pues tener claro que la participación no es una dependencia, ¿sí? En particular, ni de algunos funcionarios, es un modo de gobernar, debe ser una forma pues de hacer en lo público, planear espacios de participación, debe ser una habilidad que tengamos todos los servidores públicos. Esto nos permite o nos facilita que las comunidades tengan una mejor comprensión de la gestión pública en el municipio y pueda llegar a la toma de decisiones conjuntas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las iniciativas locales. Muchas gracias. Tatiana, a ver, espera, Brandon, sacarle el audio, ponerle el audio, por favor, a Tatiana y a Julián, y Marcela capaz que puede dar dos recomendaciones mientras Brandon hace eso. Bueno, la primera es que cuando estamos como funcionarios ante un reto que vayamos a abordar con diálogo ciudadano, tenemos la tendencia de creer que conocemos la situación. Entonces, la primera recomendación es el diagnóstico real de la situación lo sabe la ciudadanía. Esa es la primera recomendación. Así nosotros hayamos estado trabajando mucho tiempo en el sector, mucho tiempo con el asunto, quienes conocen realmente el diagnóstico es la ciudadanía y este es un muy buen punto de partida para hacer un diálogo ciudadano exitoso. Llegar y conocer y analizar la problemática con la ciudadanía. Y el segundo es salirnos de la caja. Salirnos de la caja es difícil, romper el paradigma, particularmente en Turbo nos pasó cuando hicimos la planeación del Reuso Fest, que se llama así Reuso Fest. La alcaldía decía, no, es que nosotros hemos hecho muchas jornadas de aseo y la gente no llega, no van a participar, pero estamos llegando con una forma distinta, miren, no, eso la gente no llega, nosotros estamos cansados de ir, de llevar actividades, de nada. Entonces nos dejamos como influenciar de esto y la actividad se nos rehusó. Y ese día los funcionarios entendieron que era que lo venían haciendo de la manera que no era y la gente no les había participado. Creo que esas son las dos recomendaciones. El diagnóstico lo conoce la ciudadanía y debemos como funcionarios salirnos de la caja. Gracias, Marcela. A ver, Julián, tus dos recomendaciones para todos quienes están escuchando. Bueno, la primera diría yo que nosotros como servidores públicos, como representantes de una institución pública,
debemos entender que la participación es un derecho de los ciudadanos. Y en esa medida somos nosotros que tenemos, digamos, por decirle, la obligación de alistarnos, de acomodarnos, de ajustarnos para que esa participación se logre. Muchas veces decimos, es que la gente no va, pero ¿por qué no va? Es que la gente no le gustan estas cosas, pero ¿por qué no nos importamos nosotros? Somos nosotros los que tenemos esa tarea permanentemente de que la gente pueda ejercer su derecho a participar. Y en otra medida, creo que es muy claro de un aprendizaje bastante grande de ese ejercicio, y es que debemos tener claro cuáles son nuestras capacidades institucionales y ser claros a las personas, a los ciudadanos, cuáles son nuestras capacidades. No ir a desbordar esa ilusión, esos sueños, esas propuestas de la gente, porque eso rompe más la confianza que ya bastante deteriorada está. Muchas gracias, Julia. Tatiana, tus 2 recomendaciones. Una es que Tatiana, lo siento mucho, no se te escucha nada, está todo entrecortado. Ponénoslas en el chat a las recomendaciones, y les voy a poner una última pregunta de los participantes acá. ¿Cómo presupuestan los espacios de diálogo? ¿Tienen un valor promedio por persona? ¿Lo hacen específico para cada evento? A ver, Rocío, ¿ustedes cómo lo hacen en su municipio? ¿Cómo se presupuestan? Creo que Julieta contestó un poco que hoy lo tienen incorporado en el capítulo de regalías en el proceso de planificación, construcción, seguimiento y sostenibilidad. Sí, lo que dice Julieta es cierto. Ya se cuenta, digamos, con un rubro de participación ciudadana. Entonces, eso facilita más el ejercicio de diálogo, de salir a la ciudadanía y de que cuando salgamos a esos espacios de participación, la logística pues no sea algo frustrante. Entonces, pienso que eso facilita mucho lo del diálogo. Julián, ustedes en el municipio de Pradera, ¿cómo lo presupuestan hoy en día? Bueno, yo digo que ustedes mismos nos enseñaron que los ejercicios de participación tampoco son las grandes reuniones que nos impliquen la gran logística, ¿no? En esa medida, sí es cierto, en el municipio de Pradera nosotros tenemos un avance en el sentido, por ejemplo, estamos en un proceso de construcción de políticas públicas de varios sectores, y en ese ejercicio de construcción, por supuesto, hay un presupuesto dedicado a esa primera fase, que es la fase diagnóstica, donde participa la comunidad, y en las otras fases de la política están contemplados unos espacios de participación permanente de la ciudadanía. Eso se venía haciendo ya, no estoy diciendo que eso sea nuevo, pero le hemos integrado algunos ejercicios, los elementos diferenciadores que logramos aprender. En otro sentido, entender que las administraciones municipales, y eso también es un mensaje para quienes toman las decisiones, pues deben invertir en la participación ciudadana, porque muchas veces los grandes proyectos se preocupan es porque se termine la obra. La inversión completa va para el proceso de ejecución. Nunca hay, o generalmente no hay plata para el proceso inicial de participación. Ese se descuida o eso se deja atrás. Digamos que ese sigue siendo un reto también en el municipio, pensarnos que la participación, y no estoy hablando solo de recurso económico, ¿no? Recurso humano, recurso tiempo, recurso espacios, bueno. Entonces, sigue siendo un reto. Muchas gracias, Julián. Y me parece importante también igual resaltar que no se trata siempre de hacerlo muy costoso o de hacer cosas que cuestan mucho dinero, sino que intentar con los recursos que se tienen también, intentar de planificar de otra manera. Marcela va a contar y compartir algunos algunos ejercicios de participación que pueden ser eso, justo saliendo de la caja. A ver, y les puedo comentar a todos que también están habiendo preguntas en el chat, y también Julieta y entre otros están también respondiendo su experiencia de sus municipios. ¿Cómo han hecho ustedes para presupuestar o para incorporarlos en los procesos de diálogo dentro de su municipio? Pero empezamos. Marcela, te comparto tu presentación y te doy el micrófono. Bueno. A ver ahí. Bien. Bien.
Bueno, pues como ya les conté un poco, la actividad de Guardianes del Mangle, realizado en Turbo. Grupos meta, allí fueron todos los residentes del barrio El Pescador, allí teníamos absolutamente toda la comunidad, y aquí se hicieron actividades que fueron actividades propuestas por la comunidad. Creo que esto es lo más importante en todos los procesos de diálogo ciudadano, y es que las actividades se concertan con la comunidad, en el caso de Turbo. En los otros casos vamos a ver qué fue con la administración. Entonces en Turbo se realizó Cine al Barrio, donde ya les decía, la entrada al cine era entonces material aprovechable también. Se realizó el reuso FES, aquí podemos ver cómo llegaban las personas con cantidad de material para ingresar. Insisto, fue una época de diciembre en un barrio con condiciones de pobreza extrema y de miseria, y pues la oportunidad de tener prendas de vestir, accesorios de vestir, pues fue algo muy llamativo. También les conté que aquí ya como parte de la implementación en este diálogo realizamos el álbum, que fue un álbum que se construyó con toda la comunidad. Tuvimos el acompañamiento de la Universidad de Antioquia para pues obviamente la identificación de especies, las fotografías, etcétera. Entonces pues el proceso de Turbo fue un proceso bien bonito y bien didáctico realizado con la comunidad. En esta siguiente, porfa, Lucía. En esta segunda etapa de Coincide 2, que es en la que estamos, entonces hemos realizado diálogos ciudadanos en distintos municipios. El primero de ellos se denominó Fiesta de Colores en el municipio de La Jagua de Virico, en el departamento del Cesar. Aquí la administración tiene un reto, y es en la ruta de intervención efectiva para jóvenes con consumo de drogas en una institución educativa. Entonces aquí el grupo meta es los estudiantes de los grados 9º, 10º y 11. Ellos tienen estadísticas donde encuentran que aumenta todos los días el consumo en estos jóvenes. Entonces se planeó una actividad donde los jóvenes se sintieran seguros, donde los jóvenes se sintieran prestos a participar, y teniendo en cuenta que iniciaban las vacaciones escolares, entonces se planificó algo que se llamó una fiesta de colores. Y para la fiesta de colores, que fue el cierre pues como del semestre, el ingreso a la fiesta de colores era un ticket, en donde ese ticket tenía 6 estaciones, cada estación se ponía un sello y los chicos participaban. Aquí vemos algunas de las estaciones. La del centro, donde vemos la olla, se llamó el sancocho. Entonces aquí lo que hacían los chicos era llegar, cogían una verdura que les atrajera y por detrás escribían que les detonaba el consumo. Entonces se echaba la olla, después se sacaba la información. Algo bien interesante de este proceso fue que todo se hizo anónimo, entonces los chicos no tenían que dar cuántos años tenían, cuál era el nombre, cuál era el apellido, nada. La única información distinta que nosotros obteníamos era si era hombre o era mujer. Vemos en la segunda fotografía, bueno, ahí está también el sancocho. Vemos en la fotografía de abajo una estación que la pregunta era cuando tenía problemas, a quién acudía, si a los padres, al psicólogo, a los amigos, a los vecinos. Entonces los chicos llegaban con una pelota a la cesta que se le indicaba y que tenía el recuadro. Finalmente, cuando todos participaron, pues entonces se dio inicio a la fiesta de colores, que es una fiesta con unos extintores de colores, donde todos los chicos pues tienen un DJ, bailan y quedan llenos de colores. Todo funcionó a la perfección. Tuvimos una participación de 117 jóvenes de los grupos 9º, 10º y 11, y estamos en este momento en la sistematización de la información y definiendo cómo lo vamos a implementar. Entonces fue una actividad que, bueno, nos la gozamos todos porque todos pasamos muy bueno en la actividad. La siguiente, esta es una actividad, un diálogo que se denominó Convivamos en Miramar, con un reto bastante grande. Tiene el municipio de Necoclí, en Antioquia, otra ciudad costera. Aquí el reto es en una calle
residencial en la cual se localizaron hace más o menos 4 o 5 años 3 discotecas que no tienen control del ruido, lo que ha generado conflictos entre, obviamente, los residentes de la calle, los comerciantes de la calle y estas discotecas. Entonces, la administración allí tiene un reto bastante interesante de cómo lograr establecer unos pactos de convivencia. Y pensando en cómo hacer la actividad, pues hay algo que dijeron ahorita quienes me antecedieron muy importante, y es nos debemos de acomodar a las realidades. Si vamos a hablar de ruido, si vamos a hablar de discotecas, pues debíamos hacer un diálogo ciudadano en una hora y en un día donde hubiera actividad en las discotecas. Se planeó entonces hacer esta actividad en horario de la tarde y noche, un viernes hasta las 11 de la noche más o menos, y teniendo en cuenta que el ruido es bastante alto, para todos más o menos 94, 96 decibeles en la calle, es una vaina bastante grande. Pensamos muchísimo con la administración cómo hacerlo, hasta que la administración se le ocurrió hacerlo por señas, hacerlo con mimos, porque era muy difícil en una discoteca con un ruido de 90 decibeles que alguien te respondiera o escribiera. Entonces lo que se hizo fue con mimos. Los mimos, si ven en la foto, llevaban en sus cinturas las opciones, y las personas con papeles de colores iban depositando su respuesta. Entonces fue una actividad también bastante creativa. Aquí tuvimos una participación de aproximadamente 80 personas en la calle ese día de la actividad. También fue una actividad que ahí pueden ver el equipo, en la foto está el secretario de planeación del equipo, que fue muy divertida realizarla. Y pues todos, me imagino que muchos de ustedes conocen que las herramientas de diálogo ciudadano, pues existe algo que es, hay un menú de actividades que no son obligatorias, pero sí inspiradoras. Y una de las actividades que hay allí que inspira mucho es la de Tomémonos Alguito. Creo que ahorita Rocío habló de que invitaron también a un tinto a unas personas. Eso es una actividad que está en ese menú de actividades que se llama Tomémonos Alguito. Basado en Tomémonos Alguito, se han realizado este año 2, una en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. En Tierra Alta lo que se va a hacer es, o el tema que ellos tienen allá, la situación que ellos tienen allá es un mal uso de la plaza de mercado, con las mismas condiciones que hablaba Rocío ahora. Entonces lo que hicimos allí fue un tomémonos alguito abierto, la gente participó, respondió las preguntas, se tomaron un tinto, conversaron con la gente, estuvimos afuera, estuvimos adentro de la plaza. Y en San Pedro de Urabá también se hizo una actividad inspirada en Tomémonos Alguito que se llamó Participemos con Coincide Todos a la calle 50. La idea allí es implementar estrategias de seguridad vial. Entonces lo que se hizo allí fue salir a la calle y preguntarle a la gente, a la ciudadanía y a nuestros grupos meta, para la calle 50, qué desearían que pasaran temas de seguridad vial y cómo consideran ellos que deberían ser las intervenciones. Allí tuvimos una participación muy alta con 3 estaciones, tuvimos una participación de 260 personas y participaron todos los grupos meta. Aquí el Tomémonos Alguito, si alguno lo conoce, aquí fue Tomemos Peto. Se invitó a una bebida muy famosa de la zona norte de Colombia, que es el peto, y hubo una participación muy, muy importante. Estas han sido como las actividades que hemos realizado en esta etapa de Coincide, y que, como les decía, pues son actividades que surgen del análisis de la condición de cada grupo meta. Entonces, la de Necoclí surge pues porque uno de los grupos meta son las discotecas. Entonces, ¿dónde los encontramos? ¿Cuándo los encontramos? ¿Cómo los encontramos? Al hacer ese análisis se tiene un abanico de ideas y se consolida la actividad con el equipo Coincide, con una pizquita de creatividad y de ganas de pasar bueno. Muchas gracias, Marcela. Mira, hablaste de que esto está sistematizado en las herramientas. Creo que las herramientas se enviaron por PDF, ¿verdad? Y ahí como que hay
las herramientas de cómo hacer algo distinto están accesibles, Sí. ¿verdad? Y Entonces, en la página web de Recursos Coincide también están las herramientas y está el menú de actividades que, insisto, son inspiradoras. súper. Nosotros vamos a ir compartiendo y vamos a ir poniendo herramientas y cuando esté la página web totalmente lista la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Así que estén pendientes al grupo de WhatsApp que van a seguir recibiendo mucha información. También me preguntan si justo estas experiencias de los municipios FOICIDES están sistematizadas y disponibles. Y lo vamos a hacer. Es un proceso que estamos haciendo, estamos sistematizando todas las experiencias con todos los municipios de Colombia, que también va a ser una parte de la página web que estamos desarrollando, en donde uno ahí va a poder buscar experiencias de otros municipios y leer sobre eso. En el grupo de WhatsApp, Eiley, hemos enviado muchas información. Si no están en el grupo de WhatsApp, mándenle un mensaje a Brandon, que él los incluye en el grupo de WhatsApp. También vi una mano levantada, pero no, ya está. Bueno, entonces yo voy a cerrar esto, teniendo en cuenta de que ha sido un poco especial porque Lisbeth no pudo desafortunadamente dar toda su presentación. Voy a hablar con Liz y ver un poco cómo podemos hacer con la presentación de ella, que ella posiblemente capaz que la puede grabar y subirla en el grupo de WhatsApp para que todos la tengan, porque creo que la parte final de su presentación es importante y como que hace cierra todo el proceso que hemos venido haciendo con estas cuatro primeras clases y cerramos el módulo de participación. Lo que viene ahora, después del módulo de participación, es un módulo de conflictividad social, que empezaríamos con eso el miércoles que viene. Así que ustedes sigan conectados, seguimos usando el grupo de WhatsApp para distribuir información. También vi que Brandon puso en el chat el link de asistencia, no se olviden de rellenarlo. Y veo que hay una mano abierta. Rigoberto, capaz que Brandon, si le puedes dar, o si quieres, si puedes darle acceso al micrófono para esta última pregunta. Cualquier otras preguntas que tengan, la pueden poner en el chat, si no. Hola, buenos días. Sí. Bueno, yo quiero plantear esta situación. Nosotros acá en la región del Alto Sinú, en el municipio de Valencia, en este momento está una obra en construcción que se llama Embellecimiento Paisajístico ahí en la ribera del río. Está muy bonita, pero he hecho unas preguntas, inclusive eso es una iniciativa que aparece en el PEDET del sur de Córdoba, del municipio de Valencia. Entonces, pero a partir de esta formación que estamos haciendo, han surgido algunas preguntas en mi cabeza y de alguna manera pues se las he manifestado a unos habitantes de ese sector, de ese corregimiento. Le digo, bueno, ¿y qué va a pasar ahora que la ronda esté terminada? Es un espacio muy bonito en la ribera del río y la comunidad no tiene ni idea qué va a pasar. O sea, a mí me llama la atención porque se puede convertir en en un sitio para consumir droga, para hacer otro tipo de cosas, menos para ese beneficio que esperaríamos que sea un centro de encuentros culturales, de festivales gastronómicos. Y la gente de esa comunidad, que es un pueblo ribereño, no tienen ni idea, o sea, van ahí, venden panes y ya, y si no, yo no sé si esto a quién le irá a quedar. Entonces, de pronto así como alguna sugerencia, qué pudiéramos hacer, qué se podía, digamos, qué acción tomar. Muchas gracias. Muchas gracias.
No sé, capaz que creo que una de las acciones sería con los materiales que se han puesto en el grupo de WhatsApp, revisar los materiales bien y ver un poco cómo se pueden usar las metodologías. Es como dijo Julián también, las metodologías no es que sean una solución definitiva, sino que todo contexto cambia y las necesidades en todo contexto van a ser distintas. Pero no sé si alguien del panel tiene alguna sugerencia en concreto o algún tips que le pueden dar. Creo que igual han habido unos cuantos que han dicho que es importante escucharle a la comunidad, involucrarla en las discusiones, generar que si uno identifica un grupo estratégicamente importante, incluirlo más, o un grupo que tiene como un poder en la comunidad o que tiene como una relación con la comunidad específica, invitarlos, tomar algo con ellos, discutir, hablar. ¿Hay otra sugerencia dentro de la panel que les parece que sería bueno compartir con el compañero? Cuando escucho a Hugo, inmediatamente él habla de la comunidad, que los habitantes son ribereños, inmediatamente uno empieza a hacer el ejercicio y el diseño en la mente rápidamente. Yo pienso que lo que dijo Lucía es cierto, está dispuesto esas herramientas de diálogo ciudadano y es pues unirse con otros compañeros de la administración municipal y sentarse a planear porque hay algo ahí potencial sabroso para trabajar el diálogo ciudadano. Y yo pienso que pueden sacarle mucho provecho a ese espacio si desde la administración municipal ya alguien está mirando o se enfocó en que hay una necesidad de potencializar ese espacio y empezarlo a trabajar a través de las herramientas que ya tenemos de FOINCIDE. Muchas gracias, Rocío. Bueno, y al final había una pregunta más, había alguien más que había levantado la mano. Iba a ser la última pregunta, entonces que abrimos. Por favor, Brando, ¿me ayudas a identificar quién era quien había levantado la mano? Y también está Lorena hablando de invitar a las personas de esa comunidad y que se sienten a hablar, ir hasta el sector. Muy buenas sugerencias, Lorena, también para nuestro compañero Rigoberto. ¿Sí? Hugo, la última preguntita corta. Hugo Alberto. Hugo Alberto, Brandon, si le puedes sacar el micrófono. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Hugo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, bueno. Sí. Yo en el diálogo ciudadano, primero pues un saludo para todas y todos, un abrazo para todos. Rigo, me place que estés aquí en este pedazo de diálogo ciudadano, porque ya hablo de pedazo porque es un libro completo. Pero dentro de ese libro completo, Lucía, quiero ponerle de contexto que nuestro país, para el diálogo ciudadano, debe tener en cuenta una palabrita que es muy importante y se llama la seguridad. El tema del diálogo con las comunidades tiene esa palabra en cabeza y boca de todo el mundo. Si yo voy a ingresar a una comunidad indígena, tengo que ir acompañado o por el cabildo o por el gobernador y tengo que hacer el enlace con esas personas, teniendo en cuenta que a veces se nos han presentado armados organizados, no nos dejan ingresar. El norte del Cauca es un ejemplo. Nosotros, las personas que hacemos parte de la Agencia de Renovación de Territorios, tenemos muchos problemas en el ingreso y a veces pues nos toca hacer el diálogo también con esos actores para que nos dejen ingresar. El otro es el ingreso a los consejos comunitarios. Otro ejemplo es la costa pacífica desde Unguía hasta Tumaco, donde hay varios actores armados y ese diálogo pues toca hacerlo desafortunadamente para que entiendan que es un trabajo hacia las comunidades. Y el otro es en las zonas campesinas, que tenemos problemas también en el ingreso, y eso pues afecta la gobernabilidad de los señores alcaldes, de los señores gobernadores y de nuestro gobierno, para que
y por eso pues ha creado él un espacio que se llama La Paz Total. Entonces pues solo quería llamar la atención sobre esto de la seguridad. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Hugo. Me parece muy importante porque es exactamente así. Colombia lo digo como sueca y uruguaya nacida y crecida en Suecia, que tienen un país hermoso, pero sumamente complejo, con muchas diversidades. Colombia es un mundo en sí, lo que lo hace enormemente hermoso, pero claro que tiene sus retos. Entonces, las herramientas que hemos diseñado en el marco de este proyecto son una ayuda y un apoyo a ustedes, que son los funcionarios y funcionarias públicas de este hermoso país, pero también a las comunidades con las que ustedes están trabajando diariamente para que se sientan bien y que se pueda generar la confianza y prosperar en Colombia, que estas herramientas son un apoyo para ustedes, para incluir a la comunidad, pero son ustedes y las comunidades que son los expertos de todas las regiones en las que están trabajando. Y creo que eso es un mensaje importante a tener en cuenta. Los expertos no somos nosotros, sino que son ustedes y las comunidades con las que están trabajando. Bueno, voy a entonces cerrar. Les hago acordar nuevamente el tema de la asistencia. Por favor, inclúyanlo en el link y los voy a dejar con un video que hemos compartido en el grupo de WhatsApp, pero que a mí me gusta mucho ese video porque habla tanto Itaí, que estuvo en la segunda sesión del programa, habla en ese video, pero también hablan muchas distintas funcionarias de municipios en Suecia que con distintas herramientas y de distintas maneras han intentado de incluir a la ciudadanía, porque Suecia ha tenido muchísimos retos en la participación y hay hay partes de la población que se sienten muy excluidas. Entonces, en este video cuentan 4 funcionarias de qué manera han logrado trabajar con la participación ciudadana. Así que les dejo con este video y les doy especialmente gracias a las panelistas Marcela, Julián, Rocío y Tatiana por haber compartido sus experiencias. Muchas gracias. Y muchas gracias por los comentarios y las sugerencias en el chat. Vale la pena también leerlos. Les dejo con el video. Muchas gracias. Los dejo con el video y cualquier cosa también los ponemos en el WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucía. Esperen, vamos a ver porque en realidad ahora me acordé. Ahora lo voy a compartir con sonido, porque si no, no van a escuchar nada. Absoluta mayoría de los casos no hay mejor experto que las personas que van a ser usuarios de este lugar. Muchas veces el mejor experto tiene 5 años. Brandon, capaz que me puedes ayudar. Pensé que lo iba a cerrar también. ¿Ustedes escuchan el video? Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Lucía, el video se detuvo. ¿Se detuvo el video? Sí. Perdón, gracias, Rocío. Qué bueno que me lo haces. Que van a ser usuarios de este lugar. Sí. Muchas veces Ahora el sí. mejor experto tiene 5 años. La participación ciudadana, como la conocemos, tiene muchos desafíos. Las formas tradicionales suelen no ser efectivas y al final tanto los ciudadanos como la administración quedan frustrados. Generalmente las decisiones políticas se toman a puertas cerradas y se informan solamente a la ciudadanía las decisiones tomadas.
Si nosotros nos sentáramos en nuestra oficina, en el escritorio y decidiéramos nosotros mismos, seguramente propondríamos cosas que tal vez no van a ser utilizadas. Muchas veces hay una distancia entre la administración o entre los que forman los servicios y los ciudadanos que después a los que se les brindan. Y yo creo que es muy importante tener un encuentro bueno entre los dos mundos en realidad. El diálogo ciudadano es una alternativa de participación con impacto, con resultados tangibles que pueden contribuir a construir confianza entre los ciudadanos y su administración. El trabajar con los ciudadanos más de cerca y entender las necesidades que ellos tienen permiten que las propuestas que se hacen sean más acertadas y por lo tanto que el dinero que se invierte en esos proyectos sea mejor invertido. Es como un sello de garantía para nosotros. Bueno, el diálogo, si se hace de una manera correspondiente, es una herramienta enorme para entregar la confianza hacia las instituciones y los partidos políticos. ¿Cómo desarrollar un diálogo ciudadano? Es importante iniciar con una pregunta clara y concisa. Y es fundamental saber, es decir, que verdaderamente te interese la respuesta de la pregunta, porque si no, no la hagas. Porque si salís, la haces y la respuesta no te interesa, la confianza esa que hay entre el ciudadano y la municipalidad se rompe. Si la pregunta no está bien definida, te vas a desviar en el camino y no vas a poder llegar a la meta. Yo pienso que es súper importante que se piense en el resultado de ese diálogo. En qué es lo que la administración va a hacer con el resultado. O sea, que necesitamos esa pregunta, como delimitar, pues, qué es lo que nosotros queremos saber, o sea, o a dónde queremos llegar, ¿no? Los diálogos ciudadanos deben estructurarse de forma clara desde el principio, teniendo en cuenta quién es el grupo objetivo al que se quiere llegar y qué sucederá antes, durante y después del diálogo. Es totalmente una nueva forma de trabajar y significa que están expuestos a tener que recibir la opinión de los ciudadanos y no las tareas que entregan los políticos. Tener el respaldo político como trabajador dentro de la comuna es sumamente importante en el sentido de que tú estás iniciando una nueva forma de trabajar y eso siempre tiene cosas positivas, pero también puede llevar a cosas negativas. Es no un experimento, pero de todas maneras uno va aprendiendo, ¿no?, en un camino. Los procesos participativos necesitan una parte de planificación en donde el enfoque tiene que estar, yo diría, en los grupos a los que nos queremos acercar. Tanto en cómo se hacen las preguntas, como en las formas en que nos vamos a comunicar, como también en el manejo de las expectativas y cómo la comunicación después del proceso se va a continuar, porque es tal vez importante entender que el proceso participativo puede ser intensivo en un periodo, pero los vecinos, los grupos objetivos siguen estando ahí después de que el proceso participativo se termina. Empezar con un tema, no el tema más grande, un tema más o menos accesible y en un proceso en donde verdaderamente haya la posibilidad de afectar el resultado. Al tener un primer allí. Luego de planear el diálogo ciudadano y sus actividades, debemos acercarnos a la ciudadanía, ir donde ellos se encuentran. Cuando empezamos a hacer lo opuesto, empezamos a salir, empezamos a ir en donde está la gente, empezamos a hablar en las guarderías, a hablar en los parques, a hablar en los centros comerciales, empezamos a encontrarnos con otro tipo de gente y otro tipo de problemas totalmente diferentes. Existen algunas personas que siempre están informadas de, por ejemplo, este tipo de cosas, quieren saber más, son más curiosas frente, por ejemplo, a un tipo de pregunta. Entonces van a ser siempre esas mismas personas las que van a llegar. Pienso que es muy importante, o sea, que la administración busque
esas otras perspectivas de esa señora, de esa mujer que está de pronto en casa con su niño, o sea, de los niños, y de pronto ir a golpear a la señora que está en la casa y preguntarle a usted qué piensa, o ir a la escuela y de pronto reunir a niños de una clase y preguntarles, no sé, con dibujos o de una manera creativa. El diálogo ciudadano requiere transparencia y claridad en el manejo de expectativas. Es importante comunicar el alcance de lo que se puede lograr y los límites que se tienen. Y yo creo que también ser muy claro con qué es lo que se puede esperar del ciudadano de la participación de un diálogo. Si querés hacer un diálogo al final de un proceso, también clarificar cuáles son las cosas que en este periodo del proceso se pueden afectar o cambiar. O, en el mejor de los casos, hacerlo tempranamente en donde todavía hay mucha flexibilidad en la planificación y en las cosas que se pueden hacer. O invitar a un diálogo que promete todo y después no brindar ningún tipo de resultado. O no explicar tampoco por qué no se brindó el resultado o cuáles fueron los resultados, porque a veces los resultados tampoco se ven. Los procesos políticos son larguísimos. Y un ciudadano que participa de un diálogo espera un resultado bastante rápido. El diálogo ciudadano tiene resultados tangibles, tanto para la ciudadanía como para la administración local. Siempre regresar a la pregunta de por qué nos estamos juntando aquí y cuál es la meta de vernos y discutir las cosas juntas. Ponerte un poco en los zapatos de esa persona con la que tú estás hablando. Eso es una necesidad, o si no, no es posible hacer nada. Mi mejor consejo es que levanten la mirada, que se vayan a sentar al café de la comunidad, que salgan afuera, que hablan con la gente, que identifiquen a los líderes, porque en todas las comunidades, en todos los lugares en donde se va a desarrollar el diálogo, hay personas que son líderes, hay personas que son centrales en una comunidad, que tienen acceso a otros grupos, que identifiquen a esas personas y que traten de entender cómo estos grupos sociales están conformados, qué edades, qué intereses que hay, y que a partir de eso hagan un plan que se adapta tanto a la pregunta que quieren hacer como a la realidad, a esa constelación social a la que se quieren acercar. La entrega que tuve cuando se hicieron los proyectos dentro de mi comunidad, donde yo crecí, donde mi hija crece, es bastante grande. El hecho de que mi hija y sus amigos participaron en crear los parques donde después juegan es bonito. El contacto directo con las personas con las que tenemos los procesos participativos hace que yo sienta un mayor sentido de responsabilidad. El trabajo que yo hago a veces puede ser un poco anónimo cuando yo estoy sentada dibujando en los planos o escribiendo como un proceso se va a desarrollar o haciendo un reporte para los políticos. Pero cuando uno tiene caras, nombres, este niño que tiene 8 años que va a tal escuela, pasa por acá todos los días, lo hace mucho más evidente cómo mi trabajo tiene un efecto directo en la vida de las personas. Es imposible para nosotros como funcionarios públicos saber exactamente qué es lo que necesita el usuario. Y entonces ese diálogo es fundamental para diseñar un servicio que verdaderamente cumple y llene las necesidades del usuario. Porque si no, nosotros nos imaginamos cuáles son las necesidades y hacemos un servicio diseñado de acuerdo a eso, pero también yo tengo mis necesidades, mis vivencias, capaz que los que necesitan el servicio tienen otras vivencias, ven otras perspectivas, por eso es tan fundamental. Te ayuda en tu trabajo diario. Muchas veces el mejor experto tiene 5 años. Para entender al experto de 5 años hay que acercarse lo más que se pueda. Nosotros tenemos capacidades que complementan y que son vitales también, pero no somos los expertos. Muchas gracias a todos. Y vean también en el chat que Tatiana puso sus recomendaciones por escrito. Voy a compartir el link del video, de las sesiones de hoy y también de las recomendaciones de los panelistas por el grupo de WhatsApp. Un abrazo a todos y todas. Chao.
Chao.